Bueno, pues ya se está grabando. Entonces vamos a empezar a hablar de esto. En la clase pasada vimos el teorema de que, pues básicamente lo que está escrito aquí, que si tienes dos espacios métricos con codominio completamente metrizable, entonces, y una función continua, ¿no? De un subconjunto de X a Y, ¿no? Entonces puede extenderse esa función continua, ¿no? A un G delta. Aquí está este G, que es G delta, y una función continua que extiende, ¿no? Es decir, que su eh, restricción A es igual a la F minúscula. Bueno, más o menos, estoy poniendo aquí corolario porque esto no es el mismo enunciado de la vez pasada. La vez pasada lo que dije fue Y métrico completo, y aquí dice completamente metrizable. Entonces, pero pues en realidad para el teorema no se necesita la métrica, ¿no? Entonces, como que justamente por eso puse esto como corolario, porque le quité las métricas y dije, bueno, pues con cualquier métrica va a funcionar, ¿no? No tiene que ser completa, ¿no? Pues porque la continuidad de una función, o sea, no depende tanto de la métrica, sino de la topología, ¿no? Y que G sea G delta tampoco depende de cuál métrica uses. Y también la continuidad de la extensión tampoco depende, o su existencia tampoco depende de las métricas, ¿no? Solamente de la topología. Entonces, este corolario es como la versión sin métrica de la anterior. Bueno, y este es el corolario que necesitamos para probar lo que falta de nuestra caracterización, pero antes de eso, quiero platicar este teorema que básicamente, bueno, este teorema de hecho que está aquí abajo es un corolario del de arriba, pero bueno, no es tan inmediato. Eh, y lo que dice es, este teorema nos dice la extensión de homeomorfismos, ¿no? Entonces, fíjate. Sí, aquí empieza con dos. En primera, aquí los dos tienen que ser completamente metrizables. Y tomas un subespacio de cada uno. Entonces, A subespacio de X, C subespacio de Y. Y tomas un homeomorfismo de A a C. Y la idea es que se va a poder extender un homeomorfismo de un B a un D, donde B es ¿no? B es un subconjunto o un subespacio de X que contiene A, ¿no? Y es de tipo G delta, ¿no? Y el otro también, ¿no? D contiene C, está contenido en Y, y también D es de tipo G delta, ¿no? Entonces la idea, no sé cómo, no sé si se pueda dibujar o algo así. A ver, vamos a ver. O sea, la idea es como que tiene eh, pues dos espacios, ¿no? X y Y, ¿no? Y tiene uno una función continua entre ellos, no sé, F, y tiene unos subespacios, aquí y acá, ¿no? Y que estos se llamen, ¿cómo se llaman? Ahí C. Pero entonces esta función no es una función, sino no es cualquier función, sino es un homeomorfismo, ¿no? Y lo voy a poner así, ¿no? De A a C. Entonces hay G deltas, o sea, esos conjuntos pueden ser cualquier conjunto. Y el chiste aquí es que puedes encontrar conjuntos más grandes, ¿no? Y que se llamen B y D, y una extensión, ¿no? Que es la que se llama H mayúscula, aquí, y que es un homeomorfismo, ¿no? Entonces, bueno, este es de mis teoremas favoritos. Vamos a ver cómo se demuestra. Entonces, en primera, la primera observación que se tiene que hacer es que, bueno, no es necesario, pero digamos para simplificar, pues
la cerradura de A y la cerradura de C son completamente metrizables. ¿No? ¿Por qué? Pues porque están cerrados en un completamente metrizable, ¿no? Y entonces, pues en realidad, son G deltas, ¿no? Tanto A cerradura como B cerradura, perdón, A cerradura y C cerradura son G deltas. Y G deltas. Y G deltas porque son cerrados, ¿no? Entonces, es suficiente probar el teorema dentro de la cerradura de A y la cerradura de C. A ver, entonces es suficiente. Y lo que decimos aquí es suponer que A cerradura es igual a X y C cerradura es igual a Y, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Pues que en realidad vamos a probar el teorema dentro de la cerradura de A y dentro de la cerradura de C, ¿no? Vamos a encontrar un G delta dentro de la cerradura de A y un G delta dentro de la cerradura de C, ¿no? Y un homeomorfismo entre esos G deltas. Y pues esos G deltas funcionarían, ¿no? Entonces vamos a simplificar la notación y ya decir, bueno, ya, supongamos que A y C son densos. ¿Sí? Bueno. Entonces, justamente, tenemos que fijarnos en dos funciones. Nos fijamos en la H minúscula que va de A a C y también en la H inversa, ¿no? O sea, justamente como H es un homeomorfismo, pues la inversa de H minúscula es una función continua, ¿no? Entonces, vamos a decir, por el corolario anterior podemos extender cada una. Entonces tal vez debo ser un poco más explícito. No sé, primero, podemos extender, bueno, existe un B0, conjunto de X, de tipo G delta, con A0 subconjunto de B0, A0, no hay A0, perdón, es una mancha que estaba en mi hoja, con subconjunto de B0, y existe una función continua de B0 a C, sí, a C, ¿no? No es cierto, ¿verdad? Es una función continua. A ver, ¿cómo dice el teorema de arriba? La función continua va sobre el contradominio, ¿verdad? Pero el contradominio tiene que ser completamente metrizable, entonces aquí no es C, sino es E, ¿verdad? Tal que esta función F0, F0 restringida a A, es igual a la función H, ¿no? Y análogamente hacemos el otro, ¿no? A ver, ¿el otro qué es? El otro dice que existe un D0 subconjunto de Y de tipo G delta con C subconjunto de D0 y existe una función G0 continua que va de D0, perdón, a X, tal que G0 restringida a C es igual a la inversa de H, ¿no? Entonces el chiste aquí es que podemos extender, o sea, si te fijas en la función H, podemos extender un poquito el dominio de la función H, o sea, podemos extender
podemos encontrar este B0 que extienda un poquito a y la función que extienda un poquito a la función h, ¿no? Y si te fijas en la inversa de h, pues lo que hace es lo mismo, ¿no? O sea, la inversa de h está definida en C y va a dar a x. Entonces hay un subconjunto, o sea, lo puedes extender un poquito, digamos, puedes extender, ahorita borro esto, pero lo puedes extender así, a D0, de tal forma que la inversa se extienda también, ¿no? Bueno. Entonces, la idea aquí es que F0 y G0 van a ser inversas una de la otra, pero hay que encontrar exactamente dónde, ¿no? Porque pues podría ser que estuvieran definidas en distintas, o sea, bueno, de principio F0 va de un subconjunto de X a un subconjunto de Y G0 va al revés, ¿no? Entonces hay que ajustar los dominios, ¿no? Entonces para esto lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Sean B igual a B0, intersección la inversa de D0 bajo F. Y D es igual a D0, intersección la inversa de G0, bueno, la imagen inversa bajo G0 del B0. ¿Sí? Bueno, igual y es que estaría medio complicado dibujar esto, ¿no? Pero, a ver, lo dibujo uno de los dos, ¿no? Ay, va a estar difícil. Sí, está difícil. No. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si. A ver si me sale. Uy, ahí estoy tratando de... Bueno, a ver, lo voy a escribir, lo voy a hacer a mano, aunque quede feo, ¿no? Esto no es a mano. Digamos, aquí queda... Aquí este rosita que estoy dibujando, digamos, es el B0 que existe. ¿Sí? Y... pues no sé, de color azul. Y aquí está este que está por acá, que va a ser D0, ¿no? Entonces, pues la función, ¿cómo se llama? Ah, ya sé cómo dibujarla. La F0 no va así, ¿no? La F0 va definida en todo B0 y va a dar a Y. Y la función G0 definida en todo D0 y va a dar a X. Este es G0. Entonces, aquí el chiste es que, pues la imagen de la rosita, pues va a cubrir al menos a C, pero podría cubrir un poco más, ¿no? Entonces, como que nos tenemos que fijar en todo lo que queda dentro de D0, ¿no? Por eso hacemos esto. ¿Sí? Y ahora en el otro, el D0 va a dar dentro de X, ¿no? Con la flechita verde. Entonces, como que nos fijamos en la parte que cae dentro de B0. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? En primera, vamos a ver que estos funcionan, ¿no? Y entonces la primera observación, estos son estos conjuntos, son de tipo G delta, ¿sí? A es subconjunto de B y C es subconjunto de D, ¿no? Porque claro, aquí habría que probar estas contenciones, ¿no? Pero A es subconjunto de B, pues porque A es en primera es subconjunto de B y también está en esta parte, ¿no? O sea, A también es subconjunto de esta parte, cada punto de A está aquí, ¿no? Justamente va a dar a D0.
porque va a dar a C, ¿no? Y análogamente el C está en D, pues porque cada punto de D en primera está en D0, por definición. Por definición de, aquí está, ¿no? Esta cosa de aquí. Y también va a dar sobre a B0, ¿no? Pues porque va a dar a porque está por acá, ¿no? Bueno. Ahora, que son G delta, pues eso se los dejé de ejercicio, ¿no? Pero básicamente estás tomándote la imagen de un, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? Este es G delta, y esta es la preimagen continua de un G delta, es G delta, entonces la intersección va a ser G delta. ¿Sí? Eso se lo estoy dejando de tarea. Y análogamente aquí. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver es que, esto no, vamos a ver que esto funciona, ¿no? Y entonces aquí está medio complicado lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, a ver, primero vamos a poner otra página, otra página, otra página. ¿Sí? Bueno. Entonces, chin. Bueno, a ver, voy a tratar de escribirlo aquí, ¿no? Lo primero, como F, fíjense, como F0 de B, F0 de B está contenido en D0. Esto sale inmediatamente de, digamos, de esta, pues de la definición, ¿no? Como está aquí, como B está aquí, pues entonces F de B va a dar a D0, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer se puede componer, puede hacer la composición. Es 0 compuesta con F0 restringida a B, y esta va de BA, fíjense. ¿Por qué digo esto? De B a A. Bueno, ahorita veo. Entonces, primero F0 restringido a B, perdón. O sea, fíjense en un punto, digamos, de B. Primero, bajo esta función, va a dar dentro de D0, ¿no? Entonces, como va dentro de D0, y D0 es el dominio de G0, pues pueden aplicarle G0, ¿sí? Y eso va a dar, pues no dentro de A, no, ¿verdad? Va a dar dentro de X, ¿no? ¿Sí? Entonces eso lo que pasa es que, bueno, pero el chiste es que pueden hacer la composición, ¿no? Ahora, análogamente, pues lo digo con la otra, ¿no? Como, ¿cómo se llama? G0 de D es subconjunto de B0. ¿Sí? Eso es este de aquí, ¿no? Por esto de aquí. Se puede hacer la composición. ¿Sí? Pero ahora la del lado opuesto, ¿no? G0, a ver, ¿cómo es G0 restringido a D? Y esta composición es una función de D a Y, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, primero, si toman un punto en D, pues le pueden aplicar G0, y ese punto va a caer en B0, y B0 es dominio de la función F0, entonces le pueden aplicar F0, y va a dar a Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas dos cosas que estoy diciendo simplemente es, las dos composiciones se pueden hacer, ¿no? Bueno, también depende cómo definan composición, ¿no? Teoría de conjuntos a veces pueden decir composiciones, pero lo que quiero decir aquí es que para cada punto de D, va a tener, o sea, estas dos composiciones tienen su imagen, la primera B, perdón, su dominio, y la primera es el dominio de esto es B,
y la segunda su dominio es D, ¿no? Bueno, y entonces ahora jueguen con estas dos y observen lo siguiente. Notemos que fíjense, si yo me tomo, a ver, ¿qué fue eso? Notemos. Si X está, si toman un punto en A, ¿no? En A, ¿no? Y evalúan esta primera composición que puse arriba, esta de aquí, en ese punto, fíjense. G0, o sea, fíjense qué hace esta función. ¿Qué le hace esta función al punto X? ¿No? Y entonces, pues esto es G0. Bueno, en primera, este es, como es subconjunto de B, ¿no? Que está escrito por acá arriba, ¿no? Aquí está. Como es subconjunto de B, pues sí pueden aplicar, ¿no? La función F0 restringido a B. Entonces, pues esto es F0, pues en realidad es F0 de X, ¿sí? F0 de X, pero ahora, como X está en A, acuérdense que F0 es restringido a A, es H, ¿no? Es esto que está escrito aquí. Entonces, pues en realidad pueden poner, en vez de poner F0, pues pongan H. Ahora, como H de X va a estar, justamente H de X por definición está, aquí está la definición, ¿no? Aquí arriba en el enunciado. H va de A a C, entonces este punto, este de aquí, ahí quiero poner una llave, está en C. Entonces, y G0 restringido a C, G0 restringido a C es la imagen, es la función inversa, ¿no? Entonces esto es H inversa de H de X, ¿no? Y esto es X y ya no cabe, pero en el ratito lo corrijo en la que haga que les pase estas notas, pero bueno, eso es X. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, si ustedes toman esta función G0 compuesta con F restringido de restringido a A, pues esto es la identidad en A, ¿no? ¿Sí? Ahora hacemos la otra cuentita, ¿no? Ahora, si análogamente con la otra función, ¿no? Si, ¿cómo es esto? Si Y es un punto de C que está contenido en D, bueno, aquí le pongo los puntos, hacen la otra, o sea, analizan la otra composición, F0 de G0 restringida a C en Y, pues en primera sí la pueden aplicar, ¿no? Porque justamente ya está en C que está en D, entonces esto es F0 de G0 de Y. Luego, como Y está en C y G0 restringida, eso está por acá arriba, ¿no? G0 es este de aquí. G0 restringida, esta es la imagen, es la función inversa H. Bueno, la función inversa de H, pues esto es ¿cuál es H0? H inversa de Y. Y luego justamente como la función inversa de Y va a estar, este punto va a estar en, esto quedaría en A, ¿verdad? Porque justamente si la función H va de A, aquí, ¿no? Si va de A a C, entonces la inversa va a ir de C a A. Entonces, y luego se fijan, entonces ese está en A, y entonces luego se fijan que la F0 restringida a A, ¿dónde está eso? Aquí está, ¿no? La F0 restringida a A, hasta arriba de la pantalla.
F0 restringida es H. Entonces esto es H. H de H inversa de Y. Y entonces esto es Y. Bueno, entonces concluimos que esta función que estoy escribiendo restringida a C, es la identidad también. F0, ahí aquí arriba era F0, ¿verdad? Esta de aquí. G0 restringida a D, a ver, ¿cómo era? G0, así lo que está escrito arriba, ¿no? G0 restringida a D, y toda esta restringida a C, ¿no? Justamente porque estoy tomando Y en C, es la identidad en C. ¿Sí? Entonces, estas dos enunciados son los que son importantes ahorita, ¿no? Esta composición es la identidad. Y por otro lado, esta otra composición también es la identidad. Y entonces, pues ahí como que se ve que van a ser inversa una de la otra, ¿no? Pero todavía no, todavía falta un poquito, ¿no? Hay que decir un poco más. Porque, por ejemplo, todavía no sabemos la imagen de la rosita, de la composición rosa, no sabemos qué es, ¿no? Y la imagen de la composición verde tampoco sabemos todavía qué es, ¿no? Bueno. Entonces, sí, entonces ahora hay que hacer lo siguiente. El siguiente paso es notar qué significan estas dos composiciones, ¿no? Pues fíjense, hay un teorema que les estoy dejando de ejercicio. Lo voy a poner aquí como ejercicio. Ejercicio. Pero tengo que enunciar qué dice el ejercicio, ¿no? Si... Chin. ¿Cómo le pongo? D0 es subconjunto de X0. Es un denso, ¿no? Bueno. Es que no quiero usar las mismas letras que estamos usando aquí. Y Y0 es subconjunto de X0. Es denso, ¿no? O sea, piensen en que X0 es un espacio topológico, Y0 es otro espacio topológico, Y1 es un denso en el espacio topológico X1, y tienen una función continua, no sé. Ahí tienen dos funciones continuas. Y F0, F, digamos, de X0, a Y0, y G son funciones, o sea, toman dos funciones continuas. ¿Sí? Tales que si F restringida a Y0 es lo mismo que G restringida a Y0. ¿Sí? O sea, supongan que tienen dos funciones continuas, tales que si las restringen a un denso, entonces son iguales. Pues la conclusión es que entonces son la misma función. Y ya me estoy dando cuenta que aquí este segundo denso no importa. O sea, más bien piensen, toman un denso en un espacio y toman Y0 simplemente otro espacio topológico. Espacio, ahí le voy a tener que poner espacio métrico. Entonces le voy a poner Y0, perdón, Y0. X0 y X1, espacios métricos. No funciona con espacios topológicos en general, pero con espacios métricos sí. Entonces tómense dos espacios métricos, te toman un denso del primero, funciones, ¿no?
Y aquí está todo mal esto, ¿verdad? A ver, lo voy a volver a decir porque sí está mal escrito. A ver. Y lo borro aquí también. Está todo mal esto. Entonces déjenlo escribo primero y ya digo bien lo que dicen. Ahora sí está bien. Tomen dos espacios métricos. Tomen un denso en el primero, ¿no? Y tomen dos funciones continuas del primer espacio y del segundo espacio, tales que coincidan en el denso, ¿no? Sean la misma función en el denso. Entonces, en realidad son la misma función, ¿sí? Eso es lo que dice el ejercicio. O de otra forma, es lo que pueden pensar es las funciones, las extensiones continuas. O sea, si tienen un denso y tienen una función continua definida en el denso, hay una única extensión continua, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que dice el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo usamos este ejercicio? Con las dos cajitas que dicen arriba, ¿no? Entonces, primero la cajita rosa, lo que dice, observamos, a ver, entonces, observemos lo siguiente, ¿no? Que aunque sea repetitivo, esta función va de B, ¿de dónde a dónde iba? De B a Y, creo, ¿verdad? A ver, déjenlo voltear a ver. De B a X, ¿no? Esta de aquí. De B a X. Y esta función y la función inclusión de B a X, definida por y de X es igual a X para todo X. ¿Sí? Porque X para todo X en B. O sea, esta es la función simplemente que dice, bueno, es B subconjunto de X, entonces cada punto de B es un punto de X, ¿no? Esas dos funciones, a ver, pero le pongo aquí y de B, son funciones continuas con tales que si tomas la primera y la restringes al conjunto, a ver cómo era, al conjunto A, lo que obtuvimos en el cuadrito rosita arriba es que es la identidad en A, ¿no? Pero esto es lo mismo que tomarte la función I de B y restringirla a A, ¿no? Pues es la identidad en A, en realidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, son dos funciones continuas, ¿no? Que tienen la misma extensión, que tienen la misma restricción A. Y A es denso en B. ¿Sí? Porque acuérdense que A es denso en X, entonces pues B queda en medio de, ¿no? B queda en medio de A y X, entonces la cerradura de A en B, digamos, sería igual a B, ¿no? Entonces por el ejercicio anterior, obtenemos que esas dos funciones son iguales, ¿no? Sí hay mucho que decir aquí, ¿no? Esta composición, pues es simplemente la inclusión de B, ¿no? Eh, bueno, entonces eso es lo que obtenemos de observar esa primera composición, ¿no? Y usar el ejercicio. Y análogamente podemos decir lo mismo para la otra composición. Análogamente,
Sí, fíjense. Entonces la otra composición sería así, ¿no? G0 restringida a, según yo, a D, que va de a Y, y se toman la inclusión de D, la función inclusión de D en Y, definida por, ya no me ocupo ahí, y de Y es igual a Y para todo Y en D. Aquí le falta coma, son funciones continuas. Que tienen la misma, que si las restringes a C, son iguales, ¿no? Es decir, si tomas esta función y la restringes a C, pues ya dijimos que esto es la identidad en C. Pero pues esta identidad en C en realidad es lo mismo que si tomas la identidad en D y la restringes a C, ¿no? Son la misma función, ¿no? Y falta decir, y C es denso en D. O sea, lo mismo que la pasada. Por el ejercicio anterior, obtenemos que ¿cómo es? Ahora sería al revés, ¿no? F0 primero. Bueno, más bien al después, ¿no? Porque se escriben al revés de cómo son en realidad las composiciones, ¿no? Esta es igual a la inclusión en D, ¿no? Bueno, y aparte, también quiero decir que la inclusión en B, pues en realidad como función es la identidad en B, ¿no? O sea, le decimos inclusión porque el contradominio no es el mismo, pero pues en realidad como funciones eh, son lo mismo, ¿no? Nada más que cuando quieres enfatizar que el codominio es más grande, pues le dices inclusión, y cuando el codominio es igual al dominio, le dices identidad, ¿no? Entonces son la misma función. Bueno, y esto es lo que obtuvimos, ¿no? Parece que no hicimos mucho, pero esto es estas son cosas que necesitamos. Bueno, entonces, pues le voy a poner esta ecuación 1, pero lo pongo con cita, la ecuación 1, y esta es la ecuación 2, más por ponerles de alguna forma. Entonces, ahora tenemos que seguir deduciendo cosas, ¿no? Que esto va a funcionar. Y entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Por la ecuación 1, fíjense, esta es una de las cosas que no son comunes, pero fíjense que la ecuación 1 dice lo siguiente, que si tomas un punto de B y le aplicas F0, y después le aplicas G0, entonces va a caer en B, ¿no? ¿Sí o no? O sea, G0, o sea, justamente porque eso dice, ¿no? Que es la inclusión o la identidad en B. Entonces, si tomas un punto de B, le aplicas F0, luego va a caer en, a ver, les voy a escribir, si X está en B, eh, justamente por la ecuación 1, a ver, ¿cómo lo escribo? Dejen pienso cómo, es que justamente estas cosas son como de, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo explico esto? F0 de B de X es igual a X, pero más bien lo que quiero decir es que está en B. ¿Sí? Entonces, de esto que acabo de observar, esto implica, entonces, el F0
X está en la preimagen de G0 de B bajo G0, ¿no? Eso, sí, ¿verdad? Eso es lo que dice, en realidad. A ver, pienso qué estoy diciendo. Creo que... Ay, no, ya me estoy equivocando. Es que pensé que estaba probando otra cosa. No. A ver, no me hagan caso en esto último. Perdón. O sea, sí, lo que dije sí es cierto, pero no me va a llevar a nada. Ya estaba diciéndolo mal, ¿no? Tal vez lo que debo decir es que la ecuación observamos que de la ecuación 1 y la ecuación 2 se concluye que la imagen, si ustedes toman la imagen de esta composición o de la primera composición, o sea, esto es algo obvio, pero lo voy a decir, ¿no? La imagen de esta composición es B y la imagen de esta composición. Eso es lo que quería decir. Me estaba haciendo muchas bolas, pero esto es lo que quería decir, ¿no? ¿Sí? Bueno, y eso no lo sabíamos antes, ¿no? Ahora lo sabemos porque sabemos que las funciones son iguales a las inclusiones o identidades, ¿no? Entonces, ahora sí, eso es lo que quería decir. Y eso va a ser importante, ¿no? Aquí está cada una. Ahora, ya me voy a ir a la siguiente afirmación. Afirmación 1. Afirmación 1. La afirmación 1 es que F0 de B es un subconjunto de D y que G0 de D es un subconjunto de D. Eso es lo que quiero probar ahora. Y justo estaba como que me estaba equivocando, estaba como que tratando de decir esto sin decir lo anterior. Entonces, a ver, esas dos cosas, ¿no? Entonces, voy a probar la primera, ¿no? Pruebo la primera. ¿No? Y entonces lo que hago es sea X en B, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la ecuación 1? ¿No? Que ya no se ve arriba, pero es la que es la identidad, ¿no? Lo que dice la ecuación 1 es que G de 0 de F de 0 de X es igual a X. Entonces, esto significa que F de 0 de X está en la imagen, está en la preimagen, o sea, el conjunto preimagen del unitario X0, ¿no? ¿Sí? Ahora, el unitario X0 pues está en B, ¿no? Entonces así le voy a poner. G de 0, X está en B, entonces esta está contenida en la preimagen de B bajo G0. ¿Sí? Y luego B es subconjunto de B0, ¿no? Ahora B0 ya ni nos acordamos qué era, ¿no? Pero B0 está definido por aquí arriba, ¿no? Miren, aquí en esta parte, ahí, hice. En esta parte está definido B0, bueno, está la relación entre B y B0. B es subconjunto de B0, ¿no? B0 era el dominio de F0. Aquí está, ¿no? B0 era el dominio de F0. Entonces, regresando abajo, aquí yo puedo escribir que esto es subconjunto de la imagen inversa de B0. ¿Sí?
Bueno, además, lo que pasa es lo siguiente. También otra cosa que pasa es lo siguiente. F0 de X, pues está en F0 de B. O sea, ahora sí en la imagen de B0. Simplemente porque X está en B0, ¿no? ¿Por qué? Porque está en B. Y es un subconjunto. Ahora, usando... A ver, ¿qué es lo que tengo que decir? Ah, B0. Ah, no es cierto. No, aquí no quiero B0. Aquí quiero B nada más. Eso es más claro porque está escrito aquí, ¿no? Entonces, como X está en B, F0 de X está en F0 de B. Ahora, B, tengo que voltear a ver arriba, otra vez, fíjense. B, aquí está. Déjenlo, lo señalo, B está aquí, entonces está en la imagen, entonces en particular B es subconjunto de esta partecita, ¿no? Entonces voy a escribir esa parte abajo. F0 inversa de D. Entonces, pues ustedes ya revisan, ¿no? Que estoy escribiendo lo correcto. F0 de D0. ¿Sí? Y luego, como estas funciones, bueno, esta igualdad de conjuntos, ¿no? Que tendrían que aprobarse, pero pues la voy a escribir así, ¿no? Nada más de. Esta igualdad, se da esta igualdad, ¿no? Simplemente porque es una función. Y entonces, por lo tanto, lo que obtenemos aquí es que F0 de X está primero en D, 0, ¿no? Es lo que acabo de escribir aquí arriba. Y en el de acá arriba también, ¿no? En G0 inversa de B0. Pero si se fijan, de B0. Sí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, D0, imagen inversa. Eso que acabo de escribir es esto. ¡Ay! No, pero sí. Esto que acabo de escribir es esto de aquí, ¿no? Lo que escribí abajo. Entonces lo puedo sustituir por B. Lo puedo sustituir por... No es cierto. D0 y G0. A ver, ¿cómo está? Escribí esto, perdón. Escribí esto de aquí, ¿verdad? Cuando estén viendo el video, pues revísenlo, ¿no? Escribí esto aquí. Entonces eso es D. Ahora sí. Entonces esto es D. Entonces eso prueba la primera implicación, ¿no? Fíjense, tomé un punto de B y me fijé que su imagen está en D. Ahora ya no quiero volver a hacer este argumento, entonces voy a decir que análogamente se prueba que G0 de Y está en B para todo ¿para todo qué? Para todo Y en D, ¿no? Y entonces esto prueba la afirmación 1, ¿no? Esto prueba la afirmación 1, ¿sí? Ahora, ya casi acabamos. La afirmación 2 dice lo opuesto, que D es subconjunto de la imagen bajo F0 de B y que B es subconjunto de la imagen de D bajo G0. Ahora voy a hacer la primera, ¿no? Para la primera, sea Y en D. Entonces, ahora, si se acuerdan, a ver, ¿cómo era? Vamos a buscar, fíjense en la ecuación 2, ¿no? En esta ecuación. Yo puedo aplicarle
esta función y va a ser la identidad. Entonces, pues F0 de G0 de Y queda igual a Y por la ecuación 2, ¿no? ¿Sí? Ahora, como por la por la afirmación 1, fíjense, la afirmación 1 dice, la segunda parte de la afirmación 1 dice que G0 de D es subconjunto de B. ¿Sí? Y ya la probé, entonces la puedo usar, ¿no? Por la afirmación 1. G0 de Y. A ver, ¿cómo es? A ver, si es lo que quiero probar. G0 de Y está en B. Bueno, sí, es que ya entendí lo que hice en mis notas. G0 de Y está en G0 de D, y entonces por la afirmación 1 esto está contenido en B. Con razón, no me entendí a mí mismo, ¿no? ¿Sí? Y Y está... Eh, sí, ¿verdad? Entonces G0 de Y está en B. Entonces Y... A ver, ¿cómo es aquí? O sea, ya eso es cierto. Ya me perdí. ¿Qué es lo que tengo que decir ahora? Necesito probar que G0 de Y está en B. Ah, claro, claro. Entonces G0 de Y es un elemento, lo voy a escribir con palabras, un elemento de B que bajo F0, va a dar a Y. Va a dar a Y, ¿no? Es lo que dice esta ecuación de aquí. Pero así como lo escribí, esto implica que Y está en la imagen de F0, bajo F0, de un elemento de B, ¿no? Que bueno, es G0 de Y, pero es un elemento de B, eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, pues ya fíjense, lo que hicimos es probar que si tenías un elemento en D, entonces ese elemento está en F0 de B. Y entonces voy a decir esto, bueno, esto implica que D es un subconjunto de F0 de B. ¿Sí? Que es la primera, ¿no? Para la segunda se hace análogo, ¿no? Ya no lo voy a hacer. José Alfredo, ya nos pasamos, pero falta muy poquito para este teorema. Entonces, pues, ahora sí que si te tienes que ir, te puedes ir, ¿no? Yo termino de dar la demostración, ¿no? Faltan unas líneas, pero pues a lo mejor tarda unos 5 minutos o algo así, ¿no? No, pues entonces, me espero ya. Esperas. Ok, como tú veas. Bueno, entonces, ¿qué tanto hemos probado? Con la firma, bueno, voy a decir tal vez con resumen de lo que hemos probado, ¿no? De lo que tenemos. ¿No? O sea, ¿qué es todo lo que hemos hecho? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Pues lo que tenemos es que
F0 a ver, ¿cómo es? F0, a ver, de la afirmación, de las afirmaciones 1 y 2, sabemos que, o obtenemos que, la imagen de F0, la imagen, así lo voy a escribir, la imagen de F0 restringida a B es igual a D, ¿no? O sea, la imagen de F0 restringida a B, por una parte, por la afirmación 1, ¿no? Es esta. Está contenida en D, pero por la afirmación 2, también D la contiene, ¿no? Entonces, la imagen de F0 restringida a B es D, ¿sí? Y análogamente con la otra, ¿no? La imagen de G0 restringida a D va a ser B. Y la imagen de G0 restringida a D es B, ¿sí? Entonces sean, le voy a decir así, ¿no? F es F0 restringido a B, que es una función de B a D, ¿no? Digamos su proyectiva, ¿no? Y G es G0 restringido a D, que va de D a B, ¿sí? Bueno, y pues puedo decir, son funciones, punto y coma, son funciones continuas y subproyectivas, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que obtenemos de la afirmación 1 y 2, ¿no? En realidad. Bueno, pues fíjense, ahora fíjate que, a ver, ¿dónde está? Por la ecuación 1, ¿no? Nos fijamos en la ecuación 1 y 2, que son estas dos, ¿no? La primera, la ecuación 1 nos dice, a ver, siguiente página, ahí, se pasó hasta arriba, no sé por qué. La siguiente página dice que por las ecuaciones 1 y 2, a ver, las ecuaciones 1 y 2 decían que G0 compuesto con F, a ver, que la identidad en B era lo mismo que la función G0 primero compuesta con F0 restringido en B. Pero pues esto es G0 compuesta con F, por como lo definí, ¿no? Ahora, como la imagen de esta función es D, pues en realidad esta composición es lo mismo que decir simplemente G0 restringida a B, así, ¿no? Por F, y luego esto es pues justamente G compuesto con F. Y esto es porque su imagen, a ver, la imagen, a ver, la imagen, ok, es B, ¿no? Y luego la otra ecuación lo que nos diría es que la identidad en D es esta, pero luego G0 restringida a D pues es G. Y luego como esta, su imagen es D, pues en realidad podemos escribir F0 restringido a D. Pero pues esto es F compuesto con G. Y mira, ya justamente ya tenemos que
esto implica que la f y la g son funciones inversas una de la otra, ¿no? Ya obtuvimos eso, ¿no? F compuesta con G es identidad de B y G compuesta con F es identidad en D. Por lo tanto, F y G son inversas, ¿no? Entonces, como son continuas, son homeomorfismos, ¿no? Bueno, y recordamos que en algún lugar por aquí dice que F0 restringida, ¿no? Por acá arriba debe decir, ¿no? F0 restringida a, está aquí, ¿no? Es este de aquí. F0 restringida a es H. Y G0 restringida a C es H', H inversa. Bueno, pero creo que la que importa es esta. F0 restringido a es H. Entonces, como F0 restringido a... como F0 restringida a... F0 restringido a es H. Entonces, pues F restringido a... pues también es H, ¿no? Porque de hecho... bueno, claro, tienes que fijarte en el dominio, pero bueno, ya voy a decir que es H, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues justamente definimos, o decimos sea, H mayúscula, que es la que queríamos, nuestra función f, es una función que va de, estaba por aquí arriba el dominio de f, ¿no? Va de B a D, de B a D, es un homeomorfismo, que extiende a H minúscula, que a H minúscula. Y esto es lo que queríamos, ¿sí? Bueno, estuvo algo largo la prueba, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Pues ya, bueno, entonces dejaré de grabar.